Buenos días. En este vídeo vamos a ver mediante un ejemplo en qué casos y para qué puede ser interesante utilizar modelos NoSQL de agregación, y también hablaremos de los potenciales problemas que nos puede llevar a utilizar estos modelos. Pues vamos allá. Imaginaos que estamos realizando una aplicación sobre una página web de comercio electrónico y tenemos que implementar el carrito de la compra, un famoso carrito de la compra. Antes de hacerlo, podemos hacer un esquema conceptual que identifique los datos que vamos a tener que almacenar y cómo están relacionados entre sí. Aquí podéis ver un fragmento de ese esquema conceptual escrito en un lenguaje común que se utiliza hoy en día, el estándar de facto de modelado conceptual, que es UML. ¿De acuerdo? Básicamente, no hace falta que sepáis UML, yo lo explico un poco. Tenemos información de los clientes. Para cada cliente tenemos un atributo que es su nombre. Después, un cliente tiene numerosas direcciones. Cada dirección tiene la calle, la ciudad, el código postal, lo típico. ¿De acuerdo? Evidentemente, un cliente puede tener más de una dirección de envío. Los pedidos que están aquí, que tienen una fecha de pedido, pertenecen a un cliente, es decir, un cliente ha realizado ese pedido, y un cliente puede tener muchos pedidos, por eso este asterisco de aquí. Un pedido se envía en una dirección de envío y un pedido se ha pagado mediante un método de pago que puede ser metálico, contra reembolso, tarjeta, etcétera. Y luego hay una dirección que es la dirección de facturación. ¿Verdad? Los pedidos están compuestos, como normalmente, por líneas de pedido, donde en cada línea de pedido se indica el número de unidades que se han comprado de un determinado producto, el precio total y el producto que se ha comprado, con información sobre el nombre del producto y el precio del producto. ¿De acuerdo? Supongamos que tenemos este modelo de aquí y que nos piden recuperar toda la información de un pedido. Queremos hacer un sistema que, dado un código de pedido, por ejemplo, obtengamos toda la información relacionada por un pedido. ¿Sería el modelo relacional el más eficiente en este caso? Pues vamos a verlo. Si creamos una base de datos relacional para dar solución al problema que hemos comentado, tendríamos esta base de datos que veis aquí. Aquí tenemos definidas las tablas que saldrían, 7 tablas en total. Vemos las claves primarias subrayadas y las claves foráneas también se indican. ¿De acuerdo? Básicamente, podemos ver que el modelo, como los modelos relacionales fomentan la normalización, el modelo implica crear diversas tablas, y cualquier consulta que hagamos sobre este modelo pues implicará hacer combinaciones, operaciones de join entre las distintas tablas. De hecho, para resolver la consulta que nos pedían, es decir, dado un pedido, obtener toda esa información relacionada, como mínimo tendríamos que hacer una consulta que hiciera una combinación, una join, de distintas tablas, de order line, de product y de address, como mínimo. ¿De acuerdo? Por tanto, no sería una solución muy eficiente porque tendríamos que hacer combinaciones y eso podría ser lento. Y aún más si tenemos la base de datos distribuida. ¿Un modelo de agregación sería práctico aquí? Pues quizás sí. Los modelos de agregación lo que nos permiten es, en el momento de escribir los datos, en vez de escribirlos de forma normalizada, es decir, distribuirlos por conceptos, lo que hacemos es agrupamos todos los datos que nos interesan en un agregado y almacenamos este agregado. De manera que luego, cuando vayamos a leerlo, con una lectura obtenemos toda la información que queremos. Por tanto, aquí podríamos crear un agregado como el que veis aquí. Un agregado pedido, donde habría el identificador del pedido, la fecha en que se ha hecho, información sobre el cliente y la información de pago. Podríamos poner una referencia a otro agregado o bien incrustar la información aquí. Normalmente se incrusta la información. Poner referencias no se hace mucho en los modelos de agregación. Luego tendríamos una lista con las líneas de pedido, donde para cada línea de pedido tendríamos un documento que habría información sobre el producto que se ha comprado, en cuántas unidades, el precio final, si ha habido descuento, etcétera, etcétera. Y luego al final tendríamos un subdocumento con la información de envío, de la dirección de envío. ¿De acuerdo? ¿Sería más eficiente utilizar aquí un modelo en grafo?
ahí en grafo, perdón, de agregación? Pues bien, para resolver esa consulta, sí, porque haciendo una sola consulta obtendríamos toda esta información y por tanto sería mucho más eficiente. Ahora bien, ¿es siempre más útil utilizar un modelo de agregación o hay algunas cosas que debamos tener en cuenta porque nos puede llevar problemas? Pues bien, los modelos de agregación son muy prácticos para según qué cosas, pero pueden acarrear una serie de inconvenientes y aquí vamos a ver algunos de ellos, ¿de acuerdo? Imaginaos que utilizamos el modelo que hemos implementado y una vez lo tenemos nos dicen, pues nos ha aparecido una nueva consulta que queríamos resolver. De hecho, queremos saber cuál es el producto, más vendido en el último mes. Si tuviéramos un modelo, una base de datos relacional, pues sería relativamente simple. Como tenemos los datos distribuidos en tablas donde cada tabla representa un concepto y están relacionadas entre sí, pues podríamos hacer una join entre el pedido, las líneas de pedido y el producto. Y así podríamos filtrar cuál es el producto más vendido en el último mes. Como podemos definir índices y las bases de datos relacionales funcionan muy bien, pues tendríamos una resolución bastante eficiente. Por tanto, la base de datos que hemos creado para resolver una consulta nos permite resolver otras consultas de forma más o menos eficiente. ¿Qué pasaría si tenemos un modelo de agregación? Pues bien, aquí el tema se complica un poco, porque para saber cuál es el producto más vendido tendríamos que consultar todos los agregados de la base de datos. ¿De acuerdo? Y depende del tipo de agregación que tuviéramos, podríamos hacer consultas más directas y si no, tendríamos que consultarlos todos y comprobar uno por uno, agregado por agregado, si la fecha corresponde al mes de interés. Si no, lo descartaríamos, si no, lo miraríamos, luego tendríamos que mirar los productos que se han vendido, la cantidad que se ha vendido y tendríamos que mirar si es el que más se ha vendido y si es así, lo guardamos para compararlos con el resto. O sea, en el peor de los casos tendríamos que hacer un recorrido por todos los pedidos de la base de datos y eso podría ser muy ineficiente. Por tanto, el primer problema que nos puede acarrear el modelo de agregación es que cuando queremos resolver consultas que no estaban previstas, podemos tener problemas. Los agregados se crean, como veremos luego, para dar solución a una consulta. Pero a diferencia del modelo relacional, un agregado no puede dar solución a múltiples consultas de forma eficiente. Otros problemas que nos podemos encontrar, pues en la actualización de información. Las bases de datos relacionales, como guardan los datos de forma normalizada, los datos están en un solo lugar. Por tanto, si nos dicen, ostras, hemos detectado que este cliente tiene un error en su código postal, pues resolver este problema en una base de datos relacional es relativamente sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es venir a esta tabla, que es la relación entre cliente y dirección, y dado el cliente, pues hacer un join con la dirección y modificar el código postal. Si tenemos 1000 clientes, pues sería muy rápido de hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría en una base de datos relacional? Pues bien, sería bastante dramático, porque aparte del agregado de pedidos, podríamos tener otros agregados de clientes, de pago, etcétera, donde también hubiera información sobre la dirección del cliente. Y como la información se incrusta en los agregados, no se referencia, pues tendremos la información del código postal erróneo distribuida en muchos agregados. En este caso, podría llevarnos a la situación de tener que consultar todos los agregados de la base de datos para identificar cuáles de ellos contienen la dirección incorrecta y resolverlo. Por tanto, sería una operación muy, muy ineficiente. ¿De acuerdo? Y básicamente esto es lo que quería explicaros, que vierais un ejemplo de casos donde el uso de una base de datos de agregación fuera conveniente y algunas situaciones con las que debemos estar pendientes para que el uso de una base de datos de agregación no nos complique la vida. ¿De acuerdo? Como de costumbre, tenéis aquí algunas referencias para quien quiera profundizar más en el tema. Gracias y hasta pronto.